Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a retomar, va a ser una segunda parte del video anterior que se trató sobre las distintas organizaciones del yo. Y hoy vamos a comenzar completando las constituciones básicas del yo. Isabel, ¿por dónde te parece entonces de comenzar? Sí, vamos a completar aspectos de la primera oral o el primer estrato psíquico que se constituye. En este estrato psíquico son importantes tres estructuras: yo real inicial, que es el punto de la urgencia inevitable, del cual por llanto y pataleo se trata de escapar y que responde al principio de nirvana. Las experiencias de satisfacción constituyen al yo placer purificado, y las experiencias de dolor y desagradables disociadamente constituyen al objeto hostil. O sea que tenemos dos yoes y un objeto hostil. Esto hace que el primer estrato esté cruzado por una gran disociación. Quería enfatizar que también todo el amor está concentrado en el yo placer purificado, y el objeto hostil es odiado. O sea que para Freud el amor y el odio son de constitución tempranísima. En estos aspectos es absolutamente contradictorio, por ejemplo, Winnicott, para quien el odio es reactivo. Por lo tanto, también esto va a ser releído a la luz de las superpulsiones eros y muerte. El amor hacia el yo placer purificado va a ser un predominio casi absoluto de eros. También tiene contaminación de muerte, porque al funcionar alucinatoriamente dura poco tiempo, por lo tanto fenece. No hay nada que sea puro eros en el aparato psíquico, ni pura muerte. El objeto hostil es al que promueve sentimientos de odio y aversión en el bebé y desencadena, sí, mediante el principio de nirvana, la descarga neuronal primitiva. El yo-PP tiene como primer funcionamiento el funcionamiento alucinatorio. Y había dicho que estos dos funcionamientos presentan disociadamente de manera exquisita el funcionamiento del principio de placer, que es realización de mi deseo ahora, ya, inmediatamente, mediante la alucinación, y evitación compulsiva del displacer
mediante el intento expulsivo del objeto hostil. Está el yo placer purificado desde las descripciones del proyecto implican huellas némicas fusionadas de inscripciones del cuerpo del bebé y de la mamá. El bebé, cuando es amamantado, no puede discriminar entre el cuerpo de él y de la mamá. Por lo tanto, inscribe fusionadamente esas huellas. Por lo tanto, es lo que más tarde, más allá del proyecto, Freud va a describir como la identificación primaria anterior a la elección de objeto, como también va a llamar identificación primaria a la identificación cuando se hace la diferencia de objeto. Yo me hice cargo de llamar a esta identificación originaria o identificación fusional. Por lo tanto, este es el narcisismo originario fusional, que está tajantemente dividido de todo lo malo que se expulsa odiándolo y tratándolo todavía con la expulsión nirvánica. Si las experiencias buenas predominan sobre las malas, como diría Melanie Klein, se va produciendo poco a poco una unificación paulatina de los perceptos del propio cuerpo. Porque en el objeto hostil está expulsada la panza que me duele de hambre, está expulsada como exterior. Por lo tanto, poco a poco, el bebé tiene que ir aceptando que la boca deseante es la boca en la cual se produce la satisfacción, que la pancita que me duele es esa pancita en la cual cae la leche que se satisface, que el cuerpito que es sostenido por mamá es parte de esa pancita que duele y de esa boca deseante que se satisface. Es decir, para Freud se va componiendo la representación corporal unificada. Ese es el nuevo acto psíquico de introducción al narcisismo y es la constitución del yo, de la segunda oral. Es imposible que no se constituya la representación del yo sin que se constituya al mismo tiempo
la representación del objeto de mamá, que el proyecto llama juicio del semejante. Ahí comenzarían ya los procesos intelectuales. Sería el primer juicio o movimiento propiamente intelectual. Yo soy distinto al objeto mamá. Y se abre una apertura en la cual puedo esperar a mamá. Pero hay algo que se recupera del yo real, inicial, para siempre. Asumo que el lugar de la urgencia soy yo. Y esto me parece muy importante, lo estábamos conversando. El lugar de la urgencia va a marcar para siempre a la construcción de todo el aparato psíquico como lugar del cual no me puedo escapar. Por eso, en base a eso, se van a construir el principio de placer, pero va a ser seguido por el principio de realidad. El principio de nirvana va a tratar siempre de hacerme escapar de ese lugar del cual no puedo huir. Y el principio de realidad va a ser el sostenedor de hacerme centrar de ese lugar del cual no puedo escapar, de lo que soy yo, de lo que es todo mi aparato psíquico. Al diferenciar por juicio del semejante, Freud también llama identificaciones primarias a las identificaciones que se hacen de vuelta de la diferenciación del objeto. Por eso yo les vuelvo a repetir que he diferenciado estas identificaciones como originarias, fusionales, y a estas identificaciones que Freud llama de vuelta del objeto, es decir, que ya han diferenciado al objeto, a estas sí las llamo identificaciones primarias, que son las que corresponden a lo que Introducción al Narcisismo dice que este es un nuevo acto psíquico, la constitución de un yo diferenciado. José Isabel, perdón que te interrumpa, pero vos lo que venís escribiendo es que gracias a esa identificación que vos llamás originaria o fusional, es que el yo justamente puede conservar dentro de sí las experiencias de satisfacción como lo bueno. Exacto. Ahora, exacto. Me parece que también cabe destacar, porque es muy interesante, me parece que lo que decís del objeto hostil es que las experiencias de dolor, lo que sucede por ejemplo con la panza, con el hambre, también se representa. Son integradas al yo. Posteriormente. Pero digo, en la instancia del yo placer purificado de la primera oral, también se representa, solo que
separado de aquello bueno que queda dentro del yo, debido a una defensa como la que vos describiste, que era la decisión. La decisión, Posteriormente, exactamente. eso empieza a haber un gran proceso complejo que es el que venís describiendo, como el pasaje de la segunda oral, que es que pueda integrar esos dolores que provienen del cuerpo, como que también le pertenecen, además de las experiencias buenas con las cuales se identificaba. Exactamente. No solo eso, sino que el yo integrado asume como unidad las experiencias dolorosas y satisfacientes que vienen del cuerpo y las experiencias psíquicas, buenas y Las malas, representaciones también. que vienen del psiquismo. Por eso quise por ahí enfatizar en que el odiado también se representa, aunque bueno, en otro terreno disociado. Exacto, por eso esta etapa es ambivalente, según el aporte de otros autores también, y que yo acepto plenamente. Esta etapa es bivalente, puro amor acá, puro odio acá. En cambio acá comienza la ambivalencia. Puedo amar y odiar al objeto, porque el objeto a veces viene rápido y a veces no está. Tiene que ver también con el Fordab famoso de Freud, Claro. ¿no? Su nietito, cómo se bancaba que la mamá no esté. Es decir, hay que bancarse que mamá a veces está y no está. Claro. Y esa primera parte, Isabel, de la disociación constitutiva abre el camino de cierta forma para lo que vendría a ser el yo ideal, o tendría algún tipo de relación. Sí, yo creo, yo ideal del yo no es una diferencia freudiana, partamos de Claro, allí, sí. es post-freudiana. Yo tomo esa diferencia porque me parece perfecta. Entonces, definición de Isabel Lucioni, no de Freud. Considero que yo ideal es un yo complaciente a la pulsión. E ideal del yo es un aspecto del super-yo que le propone al yo un proyecto de vida. Pero vuelvo a repetir, Freud los usa indistintamente, yo ideal y Freud ideal del yo. Los he diferenciado yo. O sea que nos falta bastante, Claro, falta todavía el recorrido para de la llegar ontogénesis. acá, pero tu pregunta es pertinente porque para mí el yo ideal son los restos fijados de los yoes antiguos. Claro. Claro, que tiene esa complacencia de las pulsiones, creo que tiene que ver con lo que Freud le decía, She's Majesty the Baby. Sí, Es un poco, bueno, tal como lo acabas de decir vos, ¿no? Es la complacencia de las pulsiones. claro, claro, claro. El que lo cuiden como lo cuidan, que lo toquetean, la higiene, el acunarlo y demás. Claro, porque cuando Freud habla del ello, sigue pensando en fijaciones pulsionales. O sea, me hago plenamente responsable de que soy yo la que ha hablado
de fijaciones de antiguos yoes. ¿Eh? Por lo tanto, esas fijaciones de antiguos yoes se condensan en una estructura que llamé yo ideal. Que como vos muy bien decís, puede ser tranquilamente la fijación His Majesty Today. Mencionaste recién narcisismo originario. Y en el pasaje, claro, en primera oral, y en el pasaje hacia la segunda oral, como este proceso bastante complejo que se da, implica, si comprendo bien lo que estabas describiendo, una nueva distribución, una reorganización en la distribución de la libido. Sí. O sea, libido objetal, vuelta hacia el yo. Y esto tiene que ver, Isabel, con la construcción de ahora de un narcisismo distinto al anterior. Un narcisismo al que vos le llamás primario. Sí, sí. Este es originario y estos ya son primarios. Claro. Donde se acepta, a pesar de la omnipotencia que sigue vigente hasta acá, la omnipotencia va bajando poco a poco, ¿no? Eso ya es observable en los chiquitos, ¿no? Y la ambivalencia también. Claro. Yo creo que el planteamiento, digámoslo, de todo lo que sucede en la primera oral es como muy importante tanto en términos teóricos como epistemológicos. Teóricos porque si uno, digámoslo, sin irnos muy lejos, la fijación en la oral 1, digámoslo, tiene consecuencias también en ciertas estructuras psicopatológicas si uno lo piensa en términos del narcisismo originario. Entonces, digámoslo, es un momento tan primario en la constitución del aparato psíquico que ahí viene también lo que yo de pronto pienso en cuanto a lo epistemológico, porque con la disociación constitutiva, digámoslo, nos da un punto de partida que hay una fundamentación de la dialéctica eros-muerte, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber... Feroz. Claro, exactamente. Desde el inicio del psiquismo, la dialéctica está en juego. Entonces, autores postfreudianos tienen una ruptura en cuanto no toman en cuenta, por ejemplo, el odio primordial, ¿no? Claro. Winnicott, por ejemplo, desecha fundamentalmente. Y ya ahí hay una ruptura básica de las categorías que fundan el psiquismo en la obra de Freud, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Winnicott no es freudiano. Además de que no considera a toda la metapsicología. Y es importante lo que conversábamos, Isabel, la vez pasada, que si bien Freud en los textos algunas veces tiene la analogía entre amor-odio y lo analoga a pulsión eros y pulsión de muerte, siempre está bueno como la aclaración que son afectos, amor y odio, ¿no? Bueno, él no lo aclara. Claro, sí. Acabas de tocar otro punto en que desacuerdo con papá. Él homologa amor con eros y odio con muerte. Yo me atreví a desacordar con Freud porque eros-muerte, él lo plantea como pulsiones súper primordiales. Claro. Yo creo que hemos hablado con ustedes de que el modelo que toma es el metabolismo, es decir, son prepsicológicas. Para él actúan en la naturaleza, el psiquismo las hereda desde lo natural. Entonces, los afectos, aunque
Los afectos básicos son engramas filogenéticos con los que nacemos, la capacidad de amar y odiar, las capacidades básicas, agresivas o de prendernos gozosos a la tita son básicas. Los afectos tienen procesamientos muy complejos en la medida en que se avanza en los estratos del aparato psíquico. Entonces es muy simplista identificar al amor con eros y al odio con muerte. Por ahí en el bebé puede ser, pero en un amor de pareja, por ejemplo, que ya es muy complejo, culturalizado, es muy difícil. Pero sí es menos complejo por ahí asociar que en lo que después va a ser una conceptualización como lo amado o lo odiado, tenga sus raíces en cierto nivel de discriminación como que se hace tan tempranamente. Lo bueno está dentro de uno, lo malo o odiado está afuera. Sí. Quizás... muy humano eso, ¿no? No, por eso se mismo. repite siempre. Eso sí. Narcisismo de las pequeñas diferencias. Sí, que en todos nosotros se notan esas tendencias básicas, sí. O que en psiquismos muy primarizados, o en ciertas guerras donde prima el fanatismo más loco, se puede ver esto. Este juicio tan básico. Tan básico, sí. Pero en general, los afectos están muy procesados por la civilización, la cultura. Hay algo que se ha hablado bastante poco, y yo sé que vos lo has encarado, el tema del desarrollo ontológico del odio. Se habla bastante del amor como afecto y el desarrollo ontológico, pero en el odio no hay mucho, no está tan aceptado, además, para hablar del odio. No me dediqué mucho al odio, pero sí lo he pensado, sí sé que hablé con vos, que yo creo que hay algunos odios legítimos. Me van a matar. No, estás enseñando. Pero por lo menos vos te distancias claramente de la concepción que tiene Winnicott del odio, en tanto reactivo para él. Y me distancio del cristianismo. También. En tanto culposo. Sí. Yo creo que hay ciertos momentos en que es legítimo odiar. Sí. Yo también, que nos mate a nosotros. Claro. Es un odio bastante, en algunos casos es bastante razonado. En defensa propia. Sí. Así que... No, que en la primera oral, si bien hay procesos que se dan simultáneamente, es importante distinguirlo. Por un lado, lo que es la intervención de la dialéctica eros-muerte, por otro lado, la disociación constitutiva, y por el otro lado, digámoslo, el principio de placer que surge en la oral 1. Si bien se da todo simultáneamente, tienen distinto nivel categorial. Sí, lo que vos decís es absolutamente importante. Tiene diferente nivel categorial la pulsión oral que está acá. Claro. El narcisismo fusional u originario, la dialéctica eros-muerte,
psicoanálisis, la disociación constitutiva, la identificación funcional. Totalmente de acuerdo. Y los afectos amor-odio. Y los afectos amor-odio. Son diferentes categorías que se dan simultáneamente. Bueno, que a la vez constan ahí de alguna manera. Sí. Y yo creo que el trabajo, justamente lo que tiene de central y de increíble es esa articulación que vos hacés bueno, a través de las filminas, en esta forma, pero que es una síntesis conceptual muy importante, con las distinciones que hablaban recién, ¿no? Sí, sí. Pero con las articulaciones también que tienen. Fundamentalmente. Y ya digamos lo que sucede en la oral 1 es un trabajo también de tu parte organización, no hay un texto en donde Freud exponga todo lo que pasa en la oral 1. Claro. Es de Y en la oral claro, la reconstrucción A de eso todo me el texto refería. de parte El tuya. trabajo que yo hice acá es organizar la teoría freudiana. Tal cual. Sí. Bien, está quedando claro eso. Y seguiremos enfatizando además. Bueno, creo que por ahora estamos bien con esto. Así que nos vamos despidiendo. Probablemente continuemos con el tema de las distintas organizaciones del yo. Falta todavía Sí, yo realidad falta definitivo. esto. Falta bastante todavía. Falta así que todo esto. tenemos para varios encuentros. Sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Siempre les decimos, suscríbanse, denle like si les gustó, compártanlo en sus redes sociales también, les puede interesar a otros. Y se llama Freud Desconocido el canal. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.